¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se utiliza? El tarot. Entre los distintos métodos de adivinación nos encontramos con el más famoso o el más conocido. Estoy hablando, por supuesto, del tarot. El tarot es una baraja de naipes que a menudo se utiliza como medio de comunicación o interpretación de hechos presentes, pasados o futuros. Sus orígenes datan al menos del siglo XIV. La técnica se basa en la selección de unas cartas sacadas de una baraja, digamos, especial, que posteriormente son interpretadas por un lector, según el orden o la disposición en el que han sido seleccionadas o repartidas. La baraja del tarot está compuesta por 78 cartas y divididas en dos grupos, arcanos mayores y arcanos menores. La palabra arcano procede del latín arcanum, que significa misterio o secreto. Las cartas de los arcanos mayores son 22 en total y son las siguientes: el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el sumo sacerdote, el enamorado, el carro, la justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la fuerza, el colgado, la muerte, la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio, el mundo y el loco. Esta última es la única carta que, según el tipo de naipe o su edición, puede no estar enumerada o puede corresponderle el número 0. Asimismo, los 22 arcanos mayores se conocen como triunfos, que significa por encima de todo. Los arcanos menores son un conjunto de 56 cartas divididas en 4 palos de 14 cartas. Espadas, copas, bastos y oros, como en la baraja española pero del modelo más antiguo. Cartas numeradas del 1 al 10 más los personajes de la corte: sota, caballo y rey, los que se creen que eran los niveles sociales que existían en la edad medieval. El diseño de los naipes es muy diverso, aunque existen diseños clásicos como el tarot de Marsella, que data del siglo XVII. Este tarot ha servido como guía para la elaboración de futuras figuras y su simbología. Y bueno, chicos, una vez dicho esto, quiero pasar a mostraros y explicaros 3 tiradas de cartas que he elegido. Hay muchísimas tiradas de cartas y muchas formas de hacerlas, pero yo he seleccionado, digamos, las más populares o las que más se suele usar, o al menos las que yo más suelo usar. Y eso que no suelo usar mucho el tarot, pero cuando lo uso, pues suelo elegir entre estas 3 tiradas normalmente. No he querido extender mucho el vídeo, entonces he seleccionado solo 3, ¿ok? De todas formas, este tema, como digo, es un tema del que se puede hablar muchísimo, porque hay muchas vertientes, hay muchos tipos de tarot, muchos tipos de tiradas. Entonces prefiero dividirlo en varios vídeos que iré pues subiendo a lo largo de todo este tiempo, ¿vale? Y pues eso, ya os iré contando más, iré mostrándoos más tiradas, más tarot, y contando cositas, ¿vale? De momento, si queréis quedaros conmigo para ver estas 3 tiradas, que os voy a comentar y os voy a explicar pues lo que significa la posición en la que se coloca cada carta, todo, un poco todo, ¿no? Lo que sí os digo que no os voy a explicar, lo que no os voy a explicar es lo que significa cada carta, ¿vale? Porque creo que eso es algo muy personal. Es algo muy personal que cada persona interpreta de una forma distinta. Por ejemplo, pues hay personas que no les hace falta ver la carta para saber lo que le está diciendo, porque tiene cierto don, ¿sabes? O lo que sea. Y hay otras personas que, por ejemplo, pues necesitan tener un libro para saber lo que significa. Es un poco muy relativo, ¿no? Y entonces quiero dejarlo a la opinión, al criterio, a la forma de hacerlo de cada uno. Y ya está, y no me quiero meter en eso, ¿vale? De todas formas, si queréis saber o preguntarme lo que significa una carta en concreto o lo que sea, pues yo encantado os responderé por mensaje privado en Facebook o en los comentarios de este vídeo, o como queráis, ¿vale? Pero este tema no lo quiero comentar. Así que, chicos, si os queréis quedar para aprender un poco sobre estas 3 tiradas de tarot, pues ya sabéis, quedad conmigo, que son muy interesantes.
Os voy a mostrar varias tiradas, las más famosas, digamos, o las que yo personalmente más suelo usar. Y en este caso, para esta primera tirada, ¿vale? Vamos a necesitar solo los arcanos mayores, ¿ok? Los 22 arcanos mayores. Se llama el juego del sí o del no. ¿Y en qué consiste? Bien, pues es muy sencillo. Consiste simplemente en barajar, bueno, siempre tenemos que barajar el tarot, por supuesto, eso ya lo sabéis. Barajaríamos el tarot. Os recuerdo que solo usaremos para esta tirada los arcanos mayores. Y bueno, barajamos bien. No me voy a demorar mucho en barajar porque bueno, esto es más que nada para mostraros las tiradas más famosas, las que más se suelen usar. Y bueno, una vez barajadas, pues cogeríamos 4 cartas y la pondríamos en el siguiente orden, tapadas, ¿vale? Boca abajo. 1, 2, 3 y 4. El resto de cartas las dejamos a un lado porque no las vamos a necesitar. Vale. Una vez puestas las cartas, antes de destaparlas, de darle la vuelta, decir que este juego, pues como su nombre indica, es para hacer una pregunta concreta, de respuesta de sí o de no, ¿vale? Más o menos como las preguntas que solemos hacer cuando usamos el péndulo, preguntas muy concretas y precisas. Entonces esta tirada lo que nos va es a responder con un sí o con un no, muy concreto, sobre la pregunta que hayamos hecho, ¿ok? Bien, una vez dicho esto, pues tendríamos que levantar la primera fila, que sería la carta número 1 y la carta número 3, ¿vale? En el orden que la hemos puesto. Esta sería la primera fila y esta la segunda fila. La primera fila nos va a afirmar o a negar la pregunta que hayamos hecho, ¿vale? Va a ser el sí o el no. Entonces levantaríamos la primera fila, en este caso sería, nos ha salido el juicio y el papa. Obviamente no ha hecho ninguna pregunta, era simplemente para mostraros. Entonces ya pues solamente tendríamos que analizar las respuestas que nos ha dado el tarot, ¿no? Esta sería, por supuesto, como os digo, la respuesta a la pregunta. Y estas dos últimas cartas, que son que es la segunda fila, que sería la carta número 4 y la carta número 2. En este caso la justicia y la rueda. Estas dos cartas nos va a hablar del pasado más reciente y del presente. Son las cartas que nos va a ayudar a comprender el porqué de esta respuesta, de las dos cartas principales. O sea, nos va a ayudar a entender pues lo que nos influye, lo que ha influido para que las cosas salgan así. En fin, todo esto que bueno, son acontecimientos actuales y pasados que han pasado hace poco tiempo y que nos ha llevado a tener ese sí o ese no. Esta es una tirada muy sencilla que yo la suelo usar mucho cuando necesito una respuesta muy clara, una respuesta rápida. Y la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho esta tirada, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bien, en la siguiente tirada podemos usar el tarot entero o podemos usar solo los arcanos mayores, ya como queráis. Siempre va a ser más fácil usar los arcanos mayores para las personas que se están iniciando, que son principiantes aún. Esta tirada se llama el juego de las 10 cartas o la cruz celta, como se suele llamar. Esta es una de las tiradas que a mí personalmente más me gustan porque, bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho la simbología celta y tal, y esta tirada pues está muy conectada con ello. Bueno, yo en mi caso siempre uso en esta tirada normalmente el tarot completo, la baraja entera. Y bueno, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Barajaríamos las cartas, como ya sabéis, como siempre. Yo el tarot que uso ahora es el tarot de Leonardo da Vinci, que es uno de mis favoritos, de mis pintores favoritos, y además el diseño está muy bonito, muy precioso. Ya sabéis que a mí me encanta el arte y bueno, es el tarot que más me llena en este momento. Y bueno, pues pasaríamos a barajar el tarot. Barajamos muy bien, mezclando todas las cartas muy bien. Bueno, vamos a imaginar que las he barajado perfectamente, ¿vale? A mí en este caso con el tarot completo me gusta partir. Y bueno, una vez hecho esto ya, pues pasaríamos a colocar las cartas en el siguiente orden, ¿vale? Y en la siguiente forma. Dejaríamos aquí el tarot y cogeríamos una carta, la colocaríamos en el centro, ¿vale? Sería, digamos, esta carta es el arcano de la situación actual.
esta carta nos representa a nosotros o a la persona que está consultando y el ambiente en el que se mueve esta persona, físico y espiritual, ¿vale? Entonces la ponemos aquí en el centro, pondríamos la segunda carta aquí. La segunda carta es el arcano de los contrastes inmediatos, lo que puede ocurrir en el futuro más próximo, y sobre todo los obstáculos, dificultades y logros positivos que presupone la situación presente, ¿no? Luego colocaríamos la tercera carta. Esta carta sería el arcano del destino. Esta carta indicaría la consecuencia lógica final y por lo tanto la suerte del consultante, de la persona que está consultando el tarot. La cuarta carta sería aquí. Vamos a ir poniéndolo por aquí porque si no, luego no vamos a tener sitio. Aquí. La cuarta carta es el arcano del pasado. Nos hablará de los acontecimientos más lejanos del pasado y que más han influido en la evolución de la situación actual o de la evolución de la persona que está consultando. Digamos que esta es la posición de la persona que está consultando dentro de la situación actual. Bien, ahora seguiríamos con la octava carta. Vamos a poner por aquí. La octava carta es el ambiente, ¿vale? Esta carta representa la influencia que la persona que está consultando tiene sobre el ambiente y sobre las personas que les rodean. Y también representa la influencia que pueden tener dichas personas sobre el consultante. Pasaríamos ahora a la penúltima carta, sería la novena. Pondremos aquí debajo. Esta carta, digamos que nos representa las emociones íntimas de la persona que está consultando, los pensamientos más escondidos, los deseos y todo aquello todo aquello interior que influye o condiciona a esta persona. Bien, pasaríamos ya a la última carta, que es la décima. Esta carta, digamos que es la conclusión final después de haber interpretado todas las demás cartas, ¿vale? Y bueno, pues nada, ahora simplemente pasaríamos a descubrirlas, ¿vale? Ya os he explicado lo que significa cada una. Pasaríamos a descubrir las 6 primeras cartas, ¿vale? Y bueno, empezaríamos por la primera, que es esta. Y bueno, como primera carta nos ha salido la muerte, ¿vale? No os voy a explicar lo que significa cada carta, ya lo he dicho antes, pero bueno, lo voy a volver a repetir, porque esto depende mucho de la percepción de cada persona, de cada tarotista o de cada vidente, ¿vale? Hay personas que, por ejemplo, la muerte puede significar una cosa para esa persona y para otra puede significar otra cosa. Depende mucho de lo que vea cada persona, de cómo lo interprete, porque hay personas que simplemente se basan en sus instintos, en lo que le dice su interior, ¿no? Su corazón, o porque simplemente tenga un don para ver más allá de la carta, ¿no? Entonces explicar lo que significa cada carta es muy relativo y es algo muy personal, entonces yo se lo dejo a decisión de cada persona, ¿vale? Bueno, la muerte, ¿vale? Luego descubriríamos la segunda carta, que en este caso es el 4 de copas. La tercera carta, en este orden iríamos desvelando cada carta. 3 de copas, 1 de espadas, la estrella y el 10 de bastos, ¿vale? Una vez descubiertas las 6 primeras cartas, pues las interpretamos todas en conjunto. Y bueno, pues ya ahí deducimos lo que nos está diciendo las cartas, ¿no? Luego pues pasaríamos a descubrir las 4 últimas cartas, que sería la séptima, que es la rueda, la octava, que es el caballo de copas, la novena, que es el 1 de copas, y la décima, que sería la conclusión final, que es la sota de copas, ¿ok? Como veis, las ilustraciones son preciosas, no sé si se llega a contemplar bien. De todas formas, creo que hice un vídeo en el que mostraba las cartas. Y bueno, pues simplemente ya eso. Interpretamos estas últimas 4 cartas, luego lo hacemos en conjunto y como conclusión pues le prestaremos más atención a esta última carta, que es la sota de copas, que esa nos ayudaría ya a comprender del todo, digamos, las respuestas que nos ha dado a nuestra pregunta o nuestra consulta.
Bien, ahora os voy a enseñar una tirada que es muy divertida. A mí personalmente me gusta mucho, me causa incluso curiosidad, no sé, es una tirada que me gusta, la he usado varias veces y me ha gustado bastante el resultado. Se llama la tirada o el juego del nombre. ¿En qué consiste esta tirada? Muy bien, pues nada, es muy fácil, ¿vale? Y bueno, os voy a explicar mientras muestro cómo se hace. Por supuesto, siempre barajaríamos las cartas antes de empezar. Barajamos bien. Y bueno, una vez que ya hemos estado barajándola durante un ratito, ya sabéis que lo estoy haciendo más o menos rápido para que no dure mucho el vídeo, pues cogeríamos la baraja, la pondríamos a un lado y en la primera fila pondríamos tantas cartas como letras tenga nuestro nombre. ¿Me explico? A ver, por ejemplo, yo voy a poner mi nombre, Eros. Digamos que el nombre como mínimo debe de tener 3 letras, ¿vale? Para poner al menos 3 cartas. Si tiene menos, cogeríamos 2 cartas al azar y las pondríamos. Vale, entonces, Eros. Las ponemos siempre cubiertas, ¿ok? Las cartas. Decir también que para esta tirada se usa también el tarot completo, las 78 cartas. La E, la R, la O y la S. Eros. Bien, nos faltan 2 filas por poner, entonces yo en este caso no tengo un segundo nombre, que sería lo que se pondría en la segunda fila. Si tenéis un segundo nombre, pues lo ponéis, por ejemplo, Jesús Manuel, vos ponéis aquí las letras que corresponden a Jesús, que serían 5 letras, pues 5 cartas. Y aquí y aquí Manuel, ¿no? Aquí Manuel, que serían pues 6 cartas, pues las pondréis aquí. Y abajo serían las del apellido, el primer apellido solamente, ¿vale? Si no tenéis un segundo nombre, como en mi caso, pues pondríamos el mismo número de cartas que hemos puesto para el nombre. Para interpretar esta tirada, digamos que se hace algo diferente a lo que se suele hacer normalmente con las tiradas de tarot. Digamos que estas son las instrucciones para esta tirada. La gente lo puede hacer como quiera, ¿vale? Pero las instrucciones son estas. Hay que dividir los nombres en tres grupos. Que sería primera fila, presente, segunda fila, pasado y tercera fila, futuro. Pero dentro de cada fila tenemos diferentes pasados, diferentes presentes y diferentes futuros. Me explico. En este caso tenemos un nombre de 4 letras, así que lo que tenemos que hacer es dividirlo en 3. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, en mi caso sería R, un grupo, la O, otro grupo, y la S, otro grupo. Ya está dividido en 3 grupos. Haríamos lo mismo con la fila segunda, ya que es el mismo nombre, R, O y S. Y con la fila y con la tercera fila, que es la del futuro, que es más largo porque es el apellido Kaelum, pues lo dividiríamos en 3 también. Sería K, E, L, U, M, Kaelum. ¿Vale? Se entiende, ¿no? Es fácil. Vale, ¿y ahora cómo funcionaría esto? Pues deberíamos de destapar la primera fila, darle la vuelta y lo vamos a hacer. El rey de bastos, la reina de oros, el juicio y la reina de copas. Muchas reinas veo yo aquí, y reyes. A ver, os explico. Estas 2 cartas, que es el primer grupo, sería el pasado lejano. El pasado más lejano, ¿vale? La carta del centro representaría la transición, ¿vale? Digamos que es el cambio que ha estado ocurriendo en ese pasado hasta llegar a la última carta, que es el último grupo, que sería el pasado más reciente. El pasado, digamos que, bueno, pues que posiblemente acabe de pasar o que incluso aún esté ocurriendo, ¿vale? Son cosas que aún pueden estar ocurriendo. Así sería la división del nombre de la primera fila. La segunda fila, como habéis visto, se divide del mismo modo, pero en este caso sería el presente. Esta fila es el presente. Descubriríamos
las cartas del presente, la justicia, sota de oros, 10 de espadas y 2 de bastos. Bien, las dos primeras, el primer grupo, estas dos cartas serían la influencia que tiene el ambiente actual, presente, sobre nosotros, ¿vale? La influencia que nos está, digamos, haciendo, obligando a actuar de una forma o de otra, según como nos va surgiendo. La carta clave siempre es la del centro, que es la carta de transición. Pues la carta de transición, pues lo mismo que en el pasado, pues aplicada al presente. Las influencias en el ambiente en el que vivimos, que nos rodea y que nos ayuda o perjudica, según se vea o según esté ocurriendo, a nuestra vida, a nuestra forma de actuar, de evolucionar, ¿vale? Y la tercera, el tercer grupo, que es el 2 de bastos, sería, digamos, la influencia que nosotros tenemos sobre el ambiente, sobre las personas que nos rodean y sobre las situaciones que vivimos, ¿vale? En el presente. Bien, vamos a pasar a la última fila, que sería la fila del futuro. No sé si lo he dicho antes, pero el mínimo de cartas o de letras que debemos tener en nuestro apellido deben de ser 5. Si tenemos menos de 5, cogeríamos una carta o las que nos hicieran falta hasta completar las 5. Yo en mi caso pues son 6 cartas, así que no hay problema. La tercera fila estaría dividida en los siguientes grupos. El primer grupo, que son las dos primeras cartas, sería nuestra esfera íntima o la esfera íntima de la persona que está consultando. El segundo grupo de cartas, que sería esta, la tercera carta, sería la meta final. La cuarta carta, que sería el tercer grupo, sería el futuro inmediato. La quinta carta, que sería el cuarto grupo, sería el futuro próximo. Y la última carta, que es el quinto grupo, y la sexta carta, sería la respuesta final a todo, ¿vale? Así que bueno, iríamos desvelando las cartas. El 10 de bastos, la estrella, el 1 de bastos, el rey de copas, el 6 de oros y la última carta sería el mundo, que sería la respuesta final. Ya simplemente sería leer lo que nos quiere decir, lo que nos dicen las cartas y sacar de ahí una conclusión. Esta tirada no es para preguntar nada concreto, es, como veis, es para una tirada en general de nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro, ¿no? Un poco para saber cómo está evolucionando todo, cómo puede llegar a evolucionar, un poco una tirada general, digamos. Vale, aquí no acaba esto, ¿ok? Ahora tendríamos que hacer algo muy interesante, que sería contar las cartas que tenemos en la mesa, las cartas que hemos usado según nuestro nombre y apellido, y serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cartas. Vale, tenemos 14 cartas. Si nuestra edad supera el número de cartas que tenemos aquí en la mesa, deberíamos de restar el número que tenemos de cartas a la edad que nosotros tenemos, hasta llegar a tener un número menor de 14, que en este caso son 14 cartas las que hay en la mesa. No sé si me estoy explicando, creo que más o menos lo estoy intentando, ¿vale? Esto es para sacar la última carta, que es la carta clave, la carta más importante de toda la tirada, que, bueno, nos dará la conclusión final de esta tirada, ¿vale? Y esta carta pues sale haciendo esta cuenta, digamos, ¿ok? Entonces tenemos 14 cartas en mi caso, vosotros a lo mejor podéis tener más. Así que bueno, yo no tengo 14 años obviamente, tengo más años. Yo no me importa decir la edad que tengo 25 años, así que tendría que restar a mis 25 años 14. Porque 14 son las cartas que he usado según las letras de mi nombre y apellido, ¿vale? Entonces restamos a 25, le restamos 14 y nos quedaría 11. El número 11 si es un número menor que el número de cartas que tenemos, que son 14. Entonces con ese número, ¿qué hacemos? Pues contamos desde la carta número 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El 1 de bastos sería la carta clave de toda esta tirada.
Así que tendríamos que prestarle mucha atención a esta carta, leerla bien, descifrar bien el mensaje que nos puede estar queriendo dar, y a partir de ahí pues entender mejor la tirada en general, ¿no? Digamos, puede guardar un mensaje, puede guardar cualquier cosa. Esto ya depende de la carta que os toque, de cómo la interpretéis, ¿no? Espero que lo hayáis entendido bien. Si tenéis alguna duda o no os queda claro, me podéis preguntar en los comentarios del vídeo o a través de Facebook en privado. Y bueno chicos, pues esto es todo. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado mucho y que hayáis aprendido un poquito más sobre el tarot. Para mí personalmente es un tema que me encanta. A mí el tarot me encanta, lo he dicho alguna que otra vez. Me gusta mucho, aunque no lo suelo usar mucho. Y bueno, pues eso, que espero que os haya ayudado. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, quiero dejar claro, con consulta no quiero decir que vaya a echaros el tarot a cada uno de vosotros, porque ya os digo que no es algo que use. Lo suelo usar de forma personal para algunos amigos o familiares, pero no me dedico a ello ni me gusta, ni tampoco es algo que me gustaría hacer, la verdad. Entonces, pues bueno, aparte de eso, si tenéis alguna duda o consulta, pues me lo podéis dejar en los comentarios. Y bueno chicos, pues eso, darle a me gusta si os ha gustado, suscribiros si aún no lo estáis. Y bueno, quiero dedicar un minuto a esto, porque hemos superado los 1500 suscriptores. Estoy muy feliz, muy agradecido con vosotros, la verdad, os quiero muchísimo. Y bueno, pues simplemente agradeceros el estar ahí conmigo en cada vídeo, en cada día. Y bueno, muchísimas gracias por confiar en mí, de verdad. Y nada, pues os prometo que seguiré trabajando mucho en este canal, en estos vídeos que hago, para que os pueda ayudar en todo lo posible, ¿vale? Y bueno, pues dicho esto, os mando un besote a todos y que nos vemos en un próximo vídeo que va a ser muy prontito, os lo prometo. Así que bueno amigos, ya sabéis, nunca dejéis de creer en la magia.